La noche de ayer, un sujeto que presumía ser militar y que estaba en aparente estado de ebriedad intentó acceder a la zona exclusiva de mujeres y niños en la estación San Cosme, línea 2, y comenzó a tener una actitud agresiva con los usuarios. Ante esto, el jefe de estación intervino. Las agresiones e insultos no se hicieron esperar contra el trabajador del sistema de transporte colectivo, a tal grado de que el agresor intentó aventar a las vías al trabajador. Y aunque no lo logró, sí consiguió impactar su cabeza contra la parte delantera del tren, lo que provocó la muerte del hombre. Pues evidentemente pasó el filtro, no sabemos en qué condición, si era evidente su estado cuando lo pasó. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, lamentó el fallecimiento y afirmó que buscará que el delito no quede impune. Ante estos hechos, son los propios usuarios quienes dicen que la seguridad en el sistema de transporte no es suficiente para los más de 5,5 millones de usuarios diarios. Su sentir en vagones, en andenes, incluso en escaleras, dicen es de inseguridad. Sí he llegado a sentir miedo y luego estoy volteé y volteé nada más a ver quién está a mi lado o cosas así. En algunas líneas no hay ni policías, en algunas sí, pero en otras está muy solo y sí vas cuidándote. Hasta en el mismo vagón adentro, ya no hay así que son específicas, sino en todo el metro. Se necesita más, hay algunas estaciones, andenes que están muy vacías o muy solas o no ves ningún policía. Jesús Horta agregó que, pese a los hechos, sí hay vigilancia en los accesos a las estaciones del metro. No, sí hay vigilancia, lo que pasa es que a veces el estado de alguien no es evidente en algún momento, sino, esta persona se altera cuando lo quieren sacar de la zona de mujeres. Cintia Carranza, 21 Noticias.